Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo Salud. Los saluda Enrique Culebro Caram. También los saludo, ¿por qué no?, en nombre de mi compañera Rocío Brauer, que hoy no nos va a poder acompañar, pero seguramente le va a interesar mucho pues seguir este tema del que vamos a platicar hoy. Yo sé muy bien que a Rocío le interesan mucho todos los aspectos que tengan que ver con tecnología en la salud digital, y especialmente hoy vamos a hablar pues de un aspecto que ya hemos revisado en otros episodios, que tiene que ver con la atención a los menores de edad, a los menores de 18 años, a los niños. Y en este caso particular quiero hablarles de la tecnología aplicada a la rehabilitación pediátrica. Así de completo va a estar nuestro programa, donde vamos a revisar, analizar cuáles son las tendencias y sobre todo casos pues de primera mano que van a escuchar aquí en Algoritmo Salud, de cómo este tipo de innovación bien aplicado cambia vidas. Vamos a explicar de la tecnología en rehabilitación pediátrica, solo aquí en Algoritmo Salud. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. En los últimos años, los avances tecnológicos han revolucionado el campo de la medicina en múltiples vertientes. Pero una de las áreas que más ha experimentado un cambio positivo es el de la rehabilitación pediátrica. Gracias a la incorporación de dispositivos de alta tecnología, el desarrollo de software avanzado y el apoyo de la inteligencia artificial, hoy es posible brindar nuevas esperanzas a niños con afecciones motoras, neurológicas o cognitivas. Estas innovaciones no solo están transformando los tratamientos, sino también la calidad de vida tanto de pacientes como de familias. Uno de los principales desafíos en la rehabilitación pediátrica es que, a diferencia de los adultos, los niños están atravesando una etapa en constante crecimiento y desarrollo tanto físico como mental. Las tecnologías de rehabilitación deben ser adaptativas y tener en cuenta que el niño no solamente necesita recuperar o mejorar habilidades, sino que también debe seguir un proceso natural de desarrollo motriz, cognitivo y emocional. Uno de los campos más prometedores es el de la robótica. Además, los robots sociales han comenzado a jugar un papel crucial en la recuperación cognitiva y emocional. Y la realidad virtual se ha convertido en una herramienta clave en la rehabilitación pediátrica. Sin embargo, aún existen varios desafíos. Uno de ellos es el alto costo de muchas de estas tecnologías, lo que dificulta su acceso a familias de bajos recursos, y también el déficit de formación en el uso de estas herramientas entre los profesionales de la salud sigue siendo un obstáculo en algunos países. Pues listo, aquí de regreso ya comenzando Algoritmo Salud. Le repito el tema, tecnología en rehabilitación pediátrica, y vamos a platicar pues con dos personas que creo que nos van a aclarar todo lo necesario para entender realmente en qué punto nos encontramos en México aplicando pues cirugías, procedimientos, usando dispositivos que realmente ayuden a menores de edad a tener un desarrollo adecuado cuando tienen alguna situación que requiere una intervención para que puedan movilizarse, para que puedan sanar alguna situación específica que hayan tenido y con eso pues desempeñarse adecuadamente en la vida. Para eso voy a presentar a mis dos invitados. Primero a Carlota. Carlota es embajadora internacional del Sistema de Atención Médica Shriners Children's. ¿Lo dije bien? Así es. Sí, eso, bueno. Al rato me vas a corregir seguramente para decirlo mejor el nombre de este hospital, que es una maravilla. Claro. Ya han venido a platicarnos de este hospital y bueno, pues seguramente nos van a contar cosas muy interesantes. Y también quiero presentar al doctor Velasco Hidalgo, Carlos Velasco Hidalgo, me estaba saltando tu nombre de pila, doctor Carlos, que es cirujano ortopédico pediatra. Es correcto. ¿Cuántos años llevas ejerciendo? Ejerciendo ya desde el 2015. Ya una buena experiencia. Ya. Qué bueno, doctor. Oye, dime una cosa, quisiera empezar contigo. ¿Cómo ha cambiado en los años que tuviste de formación y los que tienes ya de experiencia profesional la práctica que tú tienes todos los días por la tecnología? ¿O es igual? No, ha habido un cambio pues sustancial, ¿no? En todo lo que es aplicar la tecnología en las nuevas técnicas quirúrgicas, en la forma en que se abordan a los pacientes. Ha cambiado mucho. Antes carecíamos de algunos estudios que ahora se pueden hacer, como el análisis de marcha.
¿Qué es el análisis de marcha? El análisis de marcha es un estudio en el que se hacen mediciones biométricas a través de sensores que se colocan en las extremidades y hay un software en el que se graba al paciente cuando está caminando. Así como en tercera dimensión. Sí, hay una parte que se hace en tercera dimensión y también se mandan unas gráficas que nos hablan de la cinemática de la marcha, la cinética y la electromiografía. Okay. Entonces todo esto nos ayuda a saber en dónde está el problema, ¿sabes? Y eso ya lo utilizas tú cotidianamente. Es de diario para nosotros. En Shriners Children's, el hospital, ¿tú trabajas desde hace muchos años? Más o menos 5 años tengo 5 trabajando años. en el ¿Ahí hospital. tienen este tipo de tecnología? De hecho, fue el primer lugar en México que tiene el análisis de marcha. Claro. Fue un proyecto muy interesante en el que se pudo montar este tipo de laboratorios. Creo que hay un par más en todo México, pero el más grande es el del Hospital Shriners. Y la verdad es que es un apoyo increíble porque podemos atender mejor las patologías, entenderlas mejor. Entonces, llevar este tipo de tecnología al tratamiento de los pacientes, pues es en favor de ellos. La verdad es que nos hace tener una mejor visión de la patología y mejores intervenciones. Fabuloso. A ver, quiero preguntarle a Carlota, porque Carlota nos va a explicar su caso, nos vas a hablar del hospital. Les quiero decir que Carlota tiene 18 años. Sí. Y pues has vivido cosas bien difíciles, ¿no? Sí, sí. Pero antes de, así para ir subiendo la expectativa y que crezca la audiencia, y cuando cuentes ya tu historia, quiero que nos platiques un poco del hospital. ¿Por qué es importante? ¿Qué hacen en el hospital Shriners? Ahí está. Es también clase de inglés aquí en Algoritmo de Salud. Que es un hospital que no conoce mucha gente. Sí, desafortunadamente. Y que hacen trabajo bien interesante. Yo los conocí hace unos meses. Y que estoy sorprendido de no saber más de ellos o de que no se hable más de la innovación, de los tratamientos, de los casos que han desarrollado durante los años. ¿Qué nos puedes platicar del hospital, Carlota? Bueno, yo he sido paciente del hospital casi toda mi vida. 15 años, tengo 18, entonces la mayor parte de mi vida he estado ahí como paciente. Es para mí un gran honor porque yo siempre lo platico, ¿no? Que es el mejor hospital en el que cualquier niño puede ser atendido. Tiene una atención increíble, toda la información que recibes es la mejor, el cariño con el que te tratan, el amor, no lo encuentras en cualquier lado, definitivamente. Todos los especialistas, todos los fisioterapeutas, cirujanos, médicos, enfermeras, todos definitivamente saben lo que hacen y tienen una atención increíble que te llena de seguridad, ¿no? Te llena de seguridad, te llena de esperanzas, de amor, de ganas de seguir adelante, de, terminar de entender mejor tanto el paciente como la familia, pues el diagnóstico, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, para mí el hospital es un lugar que siempre voy a amar con todo mi ser. Es un lugar, más que un lugar, pues una familia, ¿no? Un grupo de personas que me han ayudado desde el principio a mejorar como jamás lo habría imaginado. Y sí, o sea, es un lugar en el que tú te sientes seguro, te sientes amado y te sientes pleno, más que nada. Oye, eso sí nunca lo había oído, ¿eh? Es una maravilla. Me imagino que hay muchos pacientes que tienes, doctor, que has visto en el hospital. Porque yo recuerdo, hace poco estuve en un hospital, no yo, por un familiar, y cuando nos salimos le dije a las personas que estaban en la unidad de enfermería, a los doctores, pues ojalá no nos veamos pronto, ¿no? O sea, con permiso, porque uno no quiere regresar al hospital. Y tú estás hablando del hospital de una forma muy cariñosa, realmente se ve que te ayudaron y que tú tienes un gran aprecio, lejos de que sea algo traumático o que dices, en mi vida quiero volver a pisar un pie porque me hace recordar cosas. No, para nada. Tú te llevaste esa experiencia y eso, en serio, doctor, yo no lo veo todos los días, y eso que hablamos aquí, pues con muchos doctores y con algunos pacientes. ¿Qué es diferente? ¿Qué pasa diferente en el hospital? Es más bien la intención de ayudar a los pacientes, ¿sabes? En este hospital, es un hospital, yo les explico, diferente a todos los demás que hay en México. La verdad es que la forma en que nos manejamos, la forma en la que vemos a los pacientes, en la que se aborda al niño, como tal, no nada más es que tenga una enfermedad, sino es una persona.
Claro. Y una persona que no entiende qué le está pasando. Solo es pediátrico el Es hospital, pediátrico, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, desde el nacimiento hasta antes de los 18 años. Claro. Pero en este caso no solo abordamos la patología, que es lo que Ujú. creo que pasa en muchos otros lugares, ¿no? Que es pues, el paciente que sigue y el siguiente número nosotros intentamos personalizar más nuestros tratamientos, conducirlos hacia la Claro. psicología, la rehabilitación, el tratamiento, explicar qué es lo que tienen. Entonces, tenemos áreas en las que los niños se pueden dispersar, en los que pueden no solo pensar en el problema, sino que pueden jugar, pueden interactuar con Distraerse, otros niños. entretenerse, que es tan Exactamente. importante para esas Ujú. edades, ¿no? Y lo importante Ujú. no es que lo vean como un lugar al que les puede pasar algo malo, sino un lugar en el que vamos a intentar ayudarlos y que hay muchas más personas que ya lo han vivido y que les pueden ayudar en esas experiencias y lo hacen más fácil para ellos. Además tiene resultados positivos para el tratamiento, Sí, ¿no? claro, O sea, claro. un niño que esté Sí, tranquilo, motivado. contento, que se sienta seguro, no, lo digo sin saber Ujú. un estudio o una estadística particular, pero yo por pura intuición creo que Sí, eso va a claro. mejorar su pronóstico. Es correcto, sí. Un Ajá. niño asustado que no quiere hacer la terapia porque tiene Ujú. miedo, Claro, pues va a tener un peor pronóstico, ¿verdad? Entonces un claro. niño que piensa que es un juego, que las personas se acercan con una sonrisa, con juguetes y mira, ven, haz esto, pues empieza a tener un mejor resultado. Siempre un niño motivado va a Por estar supuesto. mucho mejor. Y fue tu caso. Sí, definitivamente. Fue tu caso, que voy a esperarme al siguiente bloque Ok, para que te puedas explayar bien va que en va. tu caso particular, que nos cuentes cuál fue tu diagnóstico, desde qué edad empezaste a tener pues intervenciones o atención en el hospital Sí. y bueno, todo cómo se desarrolló. Pero dime una cosa, ¿qué tipo de situaciones, padecimientos tratan en el hospital? En el hospital se tratan, bueno, ortopedia, Ujú. quemaduras, secuelas de quemaduras y espina bífida, si no me equivoco. Ok. Bueno, tanto en espina bífida como en secuelas de quemaduras yo no tengo experiencia ahí, pero definitivamente la atención que te dan en ortopedia sí es la mejor. A mi mamá y a mí nos pasó, bueno, más que nada a mi mamá porque pues yo estaba muy pequeña, pero le pasó que cualquier ortopedista que ella encontraba no le daba pues información que, no sé, ayudara, sirviera. Espera, ya Sí, quiere Ya contarnos sé, Carlota, ya quiere entrar al caso. Vamos a platicar largo y tendido va de que lo que va. pasó con Carlota en el siguiente segmento. Y pues bueno, yo también estoy emocionado y curioso de que Sí, quiero saber exactamente tu caso y quiero también pedirte, doctor Carlos, que sí, nos vayas complementando un poco en la parte técnica claro o que sí. científica, Sí, ¿no? por supuesto. La historia que nos vaya contando Carlota. Regresamos en un momento, estamos aquí en Algoritmo Salud. Recuerden 88.9 Noticias, en iHeartRadio también pueden escuchar la radio digital y síganos en todas las redes sociales, @Algoritmo Salud. En un momento más vamos a dar también las redes de nuestros invitados. Regresamos a Algoritmo Salud. Regresamos aquí en Algoritmo Salud y hablando con el doctor Carlos Velasco Hidalgo, con Carlota, que vienen de Atención Médica Shriners, que es un hospital pediátrico que se ubica aquí en la Ciudad de México. Tengo entendido, es la correcto. única sede, ¿verdad? En la Ciudad de México sí, Ajá. pero tenemos varias sedes ahí en... sí, en total son 22 sedes. Ah, Una, tantas. sí, Ok. una en Canadá, otra aquí en México y las demás 20 en Estados Unidos. Ah, bueno, pero en México, Ah, solamente sí, en la sí, Ciudad sí. de México. Tenemos Ok. clínicas que se han abierto en diferentes estados. Entonces Ok. hay en Guadalajara, en Culiacán, en Chihuahua, Tijuana. en Tijuana. Entonces son clínicas que están en Monterrey. Se están Ok, abriendo, ok. son nuevas, no son tan grandes como la de la Ciudad de México, pero están empezando a captar más pacientes para poder ayudar a gente de toda la República Al Mexicana. rato, doctor, nos cuentas cuál es el procedimiento para acercarse al hospital, para recibir un tratamiento, Claro. porque sé que hay Hay un mucho proceso. detalle, ¿no? Ujú. que abordar ahí. Pero yo ya sí quiero platicar con Carlota, que nos cuentes, para no hacerla más de emoción, Sí. ¿cuál es tu caso? Ahora sí, ¿por qué llegaste al hospital? Ok. O antes, ¿qué te pasó? Desde antes, a lo mejor Sí, te claro. tardas en llegar. Platícanos. Bueno, yo llegué al hospital a los 4 años porque a los 11 meses, si no me equivoco, me diagnosticaron con una parálisis cerebral infantil.
y una hemiparesia espástica. ¿Otra vez, perdón? Parálisis cerebral infantil. La segunda. Hemiparesia espástica. ¿Me explicas, doctor, qué es eso? Claro, la parálisis cerebral infantil es una alteración generalmente que se produce por hipoxia. Hipoxia es que no llega sangre al cerebro y generalmente suele ser al nacimiento en pacientes que pueden ser prematuros. Es lo más común. Hay otras causas, pero es la más común. Y esto causa lesiones permanentes en el cerebro que no permiten que haya control del músculo. El cerebro no puede controlar bien el músculo y existen varios tipos. La que Carlota tiene es la espástica, que hace que los músculos estén contraídos todo el tiempo, rígidos. Ajá. Entonces, nosotros la dividimos por los segmentos del cuerpo que están afectados. Entonces, puede ser solo un lado del cuerpo, como es el caso de Carlota, que es la hemiparesia. ¿Solo era un lado? Sí. ¿Qué lado era? El izquierdo. El izquierdo, ok. Diplegia o cuadriplegia, ¿no? O sea, las extremidades pélvicas o todas, ¿no? Torácicas y pélvicas. Entonces, así lo vamos dividiendo para el estudio. Entonces, en el caso de Carlota, pues es solo un lado de su cuerpo. Muy bien, cuando yo tenga dudas técnicas, sí voy a voltear con el doctor Carlos para que me platique. Tenías 4 años, no podías mover la parte izquierda de tu cuerpo y lo tenías rígido. ¿Era realmente la descripción de lo que te pasaba? Sí, así es. Bueno, como tal... Lo que pasa es que tal vez sí tenía un poco de movilidad en el lado izquierdo, pero era casi nula, no había fuerza, no había flexibilidad, no había equilibrio. Entonces, para mí era pues difícil caminar, yo caminaba de una manera pues vaya peculiar. Lo que pasa es que yo mi pierna derecha la apoyaba normal, pero con la izquierda pues no podía pisar bien, entonces tenía que puntear mucho el pie izquierdo, lo cual me creaba como un balance raro en la cadera, el brazo lo tenía igual muy mal, la mano, entonces era difícil moverme y todo eso, pero justamente en cuanto llego al hospital me empiezan a tratar y mejoró muchísimo. Y lo que pasa aquí es que cuando a mí me diagnosticaron, lo que le dijeron a mi mamá fue que por mi diagnóstico yo no iba a hablar, yo no iba a caminar, yo no iba a poder correr, no, obviamente no iba a poder ser independiente, entonces mi mamá pues, para nada convencida de lo que le decían, exactamente dijo no, se puso a buscar, ¿no? A encontrar qué le convencía hasta que dimos con el hospital y sí fue definitivamente lo mejor, pero sí mi diagnóstico es una parálisis cerebral con infantil, con una hemiparesia espástica. Y Diana Carlota, ya nos spoileaste, ¿no? Que todo esto lo superaste, obviamente. Sí, claro. Pero platícanos, ¿qué recuerdas tú de esos momentos? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo te sentías? Sé que es difícil porque a los 4 años, bueno, uno luego no se acuerda bien de las cosas, pero se siente, ¿no? Sí, ¿Qué recuerdas de toda esta etapa? Pues honestamente, más que nada, recuerdo el dolor, por más tal vez pesimista que suene, pero justamente por la espasticidad siempre hay mucho dolor de por medio, sí caminaba mucho, sí hacía frío incluso, cosas como muy simples, pero que pues que tal vez no cualquiera se imagina que puedan causar conflicto en el día a día, a mí me generaba pues un dolor que no era ni padre ni cómodo para una niña de 4. No. Exacto. Yo pues honestamente no entendía a esa edad muy bien qué pasaba. Ni yo ni mi familia, ¿no? Entonces era como algo muy distinto para todos nosotros, pero sí yo recuerdo a esa edad, pues dolor, dificultades, desafortunadamente mucho bullying, ¿no? Siempre, obviamente confusión. Entonces ya una vez que entramos al hospital, pues empiezas a entender mucho mejor, todos ahí te ayudan a captar las cosas, ¿no? Tanto a mí como a mi mamá, el que obviamente mi mamá igual empiece a entender todo mejor, pues eso igual hace que yo lo entienda mejor, ¿sabes? Entonces sí crea un cambio, o sea, se creó a los 4 años que yo entro al hospital, un cambio inmenso en mi vida y en la de mi mamá y obviamente de la familia. Antes de que nos sigas contando el caso, yo quería preguntarte, doctor, una niña como Carlota, con esa situación que tuvo, normalmente, ¿qué sucede cuando va creciendo? No quiero decir en la mayoría de los casos porque no lo sé, pero si no es atendida adecuadamente. Puede tener muchas secuelas. Realmente es un padecimiento que se tiene que, mientras más pequeños se capten y más pequeños empiecen a hacer los tratamientos, tienen mejor pronóstico. Claro. Porque la espasticidad puede deformar el hueso.
Y si un paciente llega ya muy grande sin ningún tratamiento, sí puede haber alteraciones esqueléticas que ya no son recuperables. ¿Vale? Entonces sí es importante que este tipo de diagnósticos, el tratamiento sea precoz, Claro. ¿vale? Para evitar ese tipo de secuelas. Se puede luxar la cadera, se puede contracturar la rodilla, el pie puede tener alguna deformidad ya no reversible. A alguna persona que nos escuche, familia, que tenga una situación, ¿qué le dirías con relación a esta atención temprana? Porque me imagino que habrá gente o que no sepa dónde ir, o que diga, bueno, luego lo vemos, o a lo mejor que piense que no hay solución y que por eso no haga nada. ¿Cómo concientizar a las personas de que esto tiene un tratamiento y que puede tener muy buenos resultados? Sí, es difícil. La verdad es que es difícil llegar a toda la población porque a veces incluso entre el medio médico no se conoce muy bien cuál es el tratamiento de estas patologías, Claro. porque no son tan comunes y los tratamientos a veces no están tan bien informados durante la formación académica. Entonces, ¿Qué prevalencia, incidencia tendrá esto que le pasó a Carlota? ¿Cada cuántos casos, niños presentan un caso así? Más o menos está en una prevalencia entre 1 y 2 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, es una incidencia grande y ha aumentado con el tiempo. Es bastante grande, ¿eh? Yo pensé que era menor. ¿No? Es bastante. De hecho, es una de las clínicas más grandes que hay en el hospital, la de PCI, parálisis cerebral infantil. Y va aumentando porque cada vez los pacientes prematuros son más viables, ¿sabes? O sea, antes un paciente que nacía de 7, 6 meses no había forma, no eran viables. Ahora ya son viables, se puede hacer que el paciente sobreviva y esos pacientes pues, tienen más riesgo de Pero tener pueden este tipo tener de lesiones. estas secuelas Estas o esta situación. Y entonces es importante que pues, todos los pacientes que tengan un desarrollo fuera de lo normal, o sea, que no caminen pronto, que no se sienten pronto, que no tengan control cefálico, pues luego sospechar que algo no está bien y acercarse a la atención médica. Qué buena historia nos están contando. La verdad que creo que puedes ayudar con tu testimonio a mucha gente a que se atienda adecuadamente y a que conozca esto. Yo no lo conocía. Y yo he trabajado por 25 años en la industria de la salud. Okay. Bueno, ojalá lo conozcan más personas y que sepan que pues hay esperanza, ¿no? Sí. Y que hay un buen desenlace, que ahorita nos vas a contar lo que sucedió a partir de esos 4 años hasta tus 18. En 15 minutos nos vas a contar. Ok, súper. Bueno, regresamos aquí en Algoritmo Salud. El doctor Carlota, de Shriners México. Que el nombre oficial del hospital, ¿cuál es? ¿Cuál sería el nombre completo? Shriners México. ¿Sí? Shriners para Niños México. Perfecto. Pues aquí regresamos en Algoritmo Salud. Regresamos a Algoritmo Salud. Aquí su amigo Enrique Culebro Caram. Pues dándole la bienvenida a este episodio que estoy sintiendo es muy emocional. A mí me hace sentir pues mucha emoción ver a Carlota que nos explique su caso, que nos explique que desde chiquita tuvo un padecimiento que es complejo y que, caray, imagínense, pónganse en los zapatos de un niño, todos lo hemos sido, que desde los 4 años tenga dolor, vive una situación donde se vea diferente a sus pares. Tú comentaste, Carlota, que inclusive hasta sentías que te molestaba, ¿no? Sí, o que había cierto rechazo, que también es natural. Bueno, son niños y de repente ven alguna persona que tiene alguna diferencia y pues luego esa reacción desgraciadamente pues también es común. Platícanos, Carlota, 4 años. Tu diagnóstico, repíteme tu diagnóstico. Parálisis cerebral infantil con hemiparesia espástica. Que, como yo entendí, no podías mover el lado izquierdo de tu cuerpo adecuadamente. Así es. Lo tenías rígido. Y tenías dolor. Y tu mamá te llevó a el hospital Shriners y empezaron un tratamiento. ¿Qué Así recuerdas o qué? A lo mejor no lo recuerdas, pero lo sabes, porque seguramente ya te contaron. ¿Qué ha pasado de los 4 a los 18 años? Ok, bueno, yo entré a los 4 y luego a los 5 años me hacen mi primera cirugía, que fue un alargamiento del tendón de Aquiles. Porque... el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles. Perdón, otra vez, alargamiento. Del tendón de Aquiles. A ver, corte científico. ¿Qué es este procedimiento, doctor?
Es un procedimiento en el que hacemos que el tendón sea más largo, literalmente. ¿De su pierna? Del tendón de Aquiles tendón es de el que Aquiles, está claro. justo entre el tobillo, Ujú. que es parte del músculo gastrocnemio. Ese generalmente es espástico, está muy tenso, y eso Ujú. causa que el pie se ponga en punta, Ok, que nosotros lo conocemos como equino. ya. Entonces lo que se hace es una O sea, lo una tenía larga- como en flexión todo el en punta. tiempo, en En punta, en punta, todo el tiempo. como Ok, bailarín de claro. Así puntita. es. Sí. Ajá. Entonces, lo que se hace es una técnica percutánea para poder alargar. Percutánea es con cortes muy pequeños, Ajá. a través del cual se alarga el tendón, y entonces, pues ya al estar más largo el tendón, puede bajar el talón y pisar Perfecto. Esa fue plantigrado. tu primera intervención quirúrgica. Así es. Muy bien. Sí. Continúa. Entonces, bueno, me hacen esa cirugía porque lo que pasa es que yo tenía 12 centímetros de diferencia de largo entre mi pierna izquierda y derecha. Entonces, como dice el doctor, pues yo con mi pie izquierdo era siempre punta, punta, Ujú. punta. Y obviamente, pues eso no está bien, ¿no? Claro. Entonces, a los 5 años me hacen mi primera cirugía, el alargamiento. Fue pues una experiencia, creo que más que para mí, para mi mamá, algo fuerte porque en ese entonces no se podían quedar los papás en el hospital cuando te operaban. Entonces, Ay, bueno, mi mamá tuvo que dejar a su niña de 5 de años, 5 ¿no? años. Solita, la primera cirugía. no. Entonces, pues sí, Ajá. fue difícil, fue fuerte. Sí, me atrevo a decir que más para mi mamá que para mí, porque yo pues recuerdo, pero no tenía tal vez Ujú. la conciencia, ¿no? De lo que pasaba. Claro. Me hacen esa cirugía y ahí fue ya un antes y un después en mí y en mi vida, porque aquí yo, después de esta cirugía, yo aprendí, yo supe lo que era correr, lo que era Ujú. nadar, lo que era caminar bien, ¿no? O sea, recuperaste la forma de caminar Ujú, normal de un niño de 5 años. Exactamente. Y sí se recupera, ¿en qué medida, doctor, en ese momento por esa operación? Cambia. La espasticidad siempre va a estar. O sea, no Ajá. es que nosotros podamos quitar la espasticidad. Ujú. Podemos hacer que mejore la posición. Repitiendo nada más para los que nos escuchan, esos espasmos que hacen que sea rígido Que esté muy los tenso el músculos. músculo. Ajá. Entonces, esa rigidez, esa lesión que tiene en el cerebro no es reversible, desgraciadamente. Pero sí podemos mejorar la posición de las piernas, que tengan más control. No solo depende de la cirugía como tal, o sea, detrás de todo eso viene un programa de terapia que es muy largo, que pues, afortunadamente Carlota, su familia han sido muy constantes en todo Claro. eso. La verdad es que siempre han estado muy apegados a ese sistema, a ese programa de rehabilitación, que es el que trae los muy buenos resultados. Por supuesto. No, y al rato vamos a hablar más de tu mamá, porque no es cualquier cosa seguir este tratamiento y aparte No, tomar claro. las decisiones adecuadas, porque Sí. yo que te vi llegar, Ujú. no noté que caminaras de ninguna forma Ok. anormal, pues, Ok. ¿no? Yo Sí. no lo percibí. Entonces, en ese aspecto, creo que fuiste avanzando muy bien, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más sucedió en estos años? Ujú. Bueno, después de esa cirugía, a los 5, bueno, cada año yo tengo ahí en el hospital pues un pequeño chequeo, ¿no? Checar que Ujú. todo esté bien, que mi Ujú. pie, mi pierna, mi cadera, ¿no? Claro. Todo esté bien. Yo empecé como con un dolor ahí ya medio inusual. Le dije a mi mamá que tal vez tendrían que hacerme férulas otra vez porque a mí justamente de chiquita me hicieron férulas. Ujú. Tuve, yo creo que desde los 4 hasta los 8, 10 tal vez, férulas, ¿Férulas dónde? férulas para el pie. Para el pie nada más. Ujú. Ok. Sí, Ujú. bueno, las férulas ayudaban a que mi pie estuviera en una mejor posición, lo Ujú. que era para mí un poco más fácil, pues caminar, Ujú. sentir menos dolor y demás. Entonces, me hicieron varias férulas por unos años. Entonces, yo le dije a mi mamá hasta los 14 que yo Ujú. sentía que tal vez necesitaba tener férulas otra vez. Ujú. Vamos al Te hospital. las habían quitado, pues. Sí, Ok. sí, hubo un momento en Ujú. el que ya me dijeron que ya no las Ujú. necesitaba y me las quitaron. Ujú. Hasta los 14 le digo a mi mamá que pues que si podíamos hacer cita porque yo sentía Ujú. que tal vez necesitaba volver a las férulas. Vamos, me checan y demás y me dicen que no, que lo que pasa es que me van a hacer otra cirugía ¿Eso en qué edad? a los 14. Entonces, O sea, de 4 hasta los 14. de Bueno, de los 5 cinco, que tuviste tu primera así es. intervención. Sí, luego hasta los 14. Sí, Ujú. entonces pues pasó un buen tiempo, Sí, ¿no? En lo claro. que tuve una segunda cirugía.
Esa segunda cirugía fue un cambio para bien y para mal en su momento, porque fue una cirugía muy, muy grande, fueron cortes de hueso, clavos, si no me equivoco, una que otra cosa, otra vez en el En tu tendón. pierna izquierda, pero ya En más mi... completo. Sí, más que en el pie, que diga más que en la pierna, es en el pie. En el O pie, sea, sí, exactamente. Ok. todos esos procedimientos más que nada han sido en el pie. Entonces, sí, a los 14 nos dijeron eso, que necesitaba una segunda cirugía. Y pues yo, habían pasado muchos años, ¿no? De que yo no tenía ninguna cirugía, ni me metían a un quirófano, ni nada. Sí. Entonces, pues para mí eso fue difícil. Para Y mi no es lo mamá mismo también. una niña de 5 que de Claro, 14. sí, claro, a los ¿no? 14 ya captaba, ¿no? Ya entendía Sí. qué iba a pasar y demás. Fue una cirugía muy, 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 muy dolorosa, complicada, Incómodo. sí, incómoda, definitivamente, confusa en muchos aspectos, porque lo que pasa es que, bueno, el trabajo de todo el personal del hospital siempre fue excelente, pero pasa esto que al parecer yo me inflamo mucho en las cirugías. Entonces, hay problemitas con el yeso que, pues, por lo que entiendo, me afectaron un poco los nervios, lo cual me causaba muchísimo dolor. Eh, Normalmente cuando te operan en el hospital, como son tan buenos, a ti te ingresan, al siguiente día te operan y al siguiente día de que te operaron te vas. O sea, así de Muy rápido. bueno, sí, exacto, muy rápido la recuperación y todo. Entonces, lo que pasó en esa cirugía a los 14 fue que como fue tan compleja y tan grande, nos quedamos 10 días. O sea, fue muchísimo más de lo esperado. Claro. Muchas complicaciones en la recuperación. Ahí mismo tuvieron que cambiarme de yeso de fibra de vidrio a una férula mucho más sencilla porque yo ya no aguantaba dolor. Y creo que más que la cirugía fuera, pues, vaya, dolorosa y complicada, más que nada fue la recuperación. Claro. O sea, yo siempre digo que lo complicado no es la cirugía, No. porque ni estás presente, ¿no? En la cirugía, sino en la recuperación lo que se Que viene son a mediano plazo, son sí, muchos sí, meses. meses de tener que estar haciendo estiramientos, fortaleciendo aunque tengas el yeso o la férula, ¿no? Incluso pues mentalmente, emocionalmente igual te va afectando, muchísimo Claro. dolor. Cambias tu rutina. Sí, completamente, ¿no? sí. Entonces, a los 14 me hicieron esa operación. Yo en la recuperación, yo pasé unos 3 meses en total en recuperación. Me pasó que íbamos al hospital porque ya me tenían que quitar la férula. Me decían que no, que el pie todavía no estaba, entonces tenía que estar como otra semana con la férula. Y así durante unos 2 meses. Claro. Y ya después llegó el momento en el que me quitaron la férula, ¿no? Y ya que te la quitan, pues empieza este rollo de volver literalmente a aprender a caminar. Claro. Porque pues el pie estuvo meses sin apoyarse ni nada y le acaban de hacer cortes de hueso, le acaban de poner clavos, entonces es todo un rollo. Y yo que cuando ya empiezo con esa recuperación ya sin la férula de volver a caminar, era tanto el dolor que yo le pedí a mi mamá que fuéramos al hospital para que me amputaran la pierna. Wow. Porque yo ya no podía con este dolor. Sí. En serio, te afectaba muchísimo. Muchísimo, tanto física como mentalmente. Yo, pues por todo, ¿no? Obviamente, pues, o sea, a los 14 años estaba yo ya muy frustrada, ¿no? Claro. Triste por tanto dolor. Entonces, lo que pasa es que mi mamá me dice, no, por favor, pues vamos al hospital, ¿no? A ver qué nos dicen. No, o sea, debe de haber otra alternativa. Claro. Entonces ya fuimos, me checaron y me dijeron que le diera una oportunidad al deporte, porque pues a mí me iba a ayudar mucho, ¿no? Como volver a fortalecer, a generar músculo y demás, estar en movimiento. Entonces, mi idea era correr, pero sí me dijeron, ¿sabes qué? Tu pie no va a aguantar el impacto de correr. Entonces dije, no, pues natación. Claro. Y ya ahí empezó otra parte muy grande de mi vida, pero eso, empecé con la natación, todo empezó a cambiar y ya esa idea que yo tenía de que me amputen la pierna, pues... Empezaste a recuperar. Exactamente, ¿no? en todos los aspectos, cambió pues mi perspectiva, ¿no? Mi pensar, afortunadamente cambió, porque yo sí tenía esa idea muy metida de ya todo lo complicado que había sido. Claro. Sí, entonces esa cirugía fue a los 14. Ya empiezo pues otra vez mi vida, ¿no? Igual pues obviamente muy cambiada, ¿no? A bien por la natación y demás. Claro. Y a los 15 me vuelven a hacer la misma cirugía,
porque lo que pasa es que sí nos dijeron en el hospital que como era una cirugía tan compleja, Claro. sí podía pasar que mi cuerpo, bueno, en este caso mi pie, no respondiera como debía de. Ujú. Entonces, en efecto pasó, por lo que entiendo, pues, esos injertos de hueso que a mí me pusieron, Ujú. no soldaron del Ujú. todo con el hueso, pues cuestiones ahí, si no me equivoco, de células y demás. Entonces, ese dolor que yo había tenido tan fuerte había sido porque el injerto no pegó. Entonces Mira. era como estar caminando ahí con el hueso medio despegado, ¿no? Obviamente te causa Wow. mucho dolor, mucha incomodidad. Y repetiste una Sí, operación similar. y así es, se repitió Ujú. la cirugía. No, o sea, no voy a mentir, volvió a ser muy dolorosa, muy complicada, pero pues ya distinta, ¿no? Igual creo que lleva un poco con ya esta mentalidad de que ya lo había vivido, ¿no? Que Claro. ya sabía qué podía pasar y demás. En esta segunda cirugía fue un poco lo mismo, pero decidieron ponerme tornillos en vez de Ujú. clavos para que ya no hubiera falla con el hueso y con el injerto. Bien. Ujú. Después, eso fue a los 15 hasta los 17, si no me equivoco. Me hicieron el cuarto procedimiento que fue, a mí justamente por lo de la cirugía, se me hizo una tendinitis un poco... Tendonitis. ¿no? Tendinitis. Ujú. Tendinitis. Sí. Ok. Un poco severa, un poquito A fea. ver, con el doctor, Ujú. ¿qué pasó con eso de la tendinitis? De la tendinitis. Es tendinitis. Ujú. Ella hizo fibrosis y entonces fibrosis es como una Ujú. cicatriz que es por dentro. Entonces esa cicatriz estaba comprimiendo a un Ujú. tendón Ok. y ese tendón estaba atrapado y entonces se inflamaba. Ah, ya. Entonces lo que hubo que hacer es liberar esa fibrosis para que ya no se Esa es siguiera la inflamando. última intervención que te hicieron. Sí y no. ¿No? A ver, cuéntame. Ok, la de la Sí. tendinitis. La de la Ajá. tendinitis. Eso fue a los 17 años. Sí, si no me Ojo, equivoco, fue a los 17. Carlota tiene 18, o sea, no Sí, creo que nos está fue- contando esto de es muy hace reciente, lo que sí. pasó hace 20 años. Nos No. contaste lo que pasó hace un año y Sí, algo. Ok. exacto. Ajá. Entonces, me hacen lo de la tendinitis, fue completamente diferente. Digo, Sí. no, es algo mucho más sencillo, ¿no? Sí. Bueno, no puedo hablar mucho porque no sé mucho, pero digo, ya no es cosa de cortar un hueso, ¿no? Es No te dolió un tanto y no fue tendón. tan compleja No, la recuperación. definitivamente, exacto. O sea, en Ujú. lugar de meses, fue tal vez un mes de recuperación, mucho más leve, mucho más Ujú. tranquilo. Yo ya en un estado, vaya, preparada, incluso motivada, ¿no? Claro. Relajada. Entonces me hacen lo de la tendinitis y ya el último procedimiento fue que esa tendinitis ya quedó, pero bueno, la verdad no logro entender muy bien por qué, pero sigue habiendo un poquito de dolor ahí que no debería de. Ujú. Justamente donde fue la tendinitis. Entonces el último procedimiento fue que, eh, si no me equivoco, en febrero Ujú. de este año, Ujú. ujú, de este año me hicieron una infiltración para lo de la tendinitis y ya con eso Wow. concluimos los 5 Sí, procedimientos. sí cumplió Carlota en contar su historia de los 4 a los 18, Sí. de 15 15 minutos, minutos, como ¿verdad? la pone el doctor Carlos, Sí. porque ahorita ya estamos terminando este segmento y bueno, yo estoy asombrado, ¿eh? Sí. Y la verdad, verte tan articulada y tan motivada Ujú. y con una actitud tan madura, pues, Gracias. de lo que te pasó, ¿no? Porque Ujú. es difícil. Pues mis respetos también a tu Gracias. mamá, que ya quedamos que vamos a hacer un programa Claro. desde su punto de vista, cómo Sí. vivió todo esto. Sí, Y bueno, sí. regresamos aquí en Algoritmo Salud. Vamos a hablar del futuro de la tecnología en la rehabilitación pediátrica en unos momentos. Algoritmo Salud. Regresando aquí en Algoritmo Salud, pues yo la verdad, tratando de digerir lo que nos contó Carlota, porque tener a una joven que ha vivido eso, yo siendo padre de familia, teniendo 2 hijos y sabiendo las complejidades que se tienen en temas de salud y la preocupación que como padre uno tiene por ellos y que no sufran y que sea pues lo más llevadero y lo más fácil de procesar cualquier situación de salud por más compleja o sencilla. No, me cuesta trabajo ponerme en el lugar de tu mamá, de tu familia. Sí, claro. Y de ti, ¿no? Entonces te agradezco mucho eso porque nos haces reflexionar a todos y yo creo que mucha gente que necesita ayuda pues va a parar la antena y va a decir, Claro. yo puedo también atender mi caso, inclusive de Claro. otro tipo de padecimiento, estoy Sí, seguro, ¿no? completamente. Si Carlota pudo, pues yo también voy a poder, ¿no? Cualquiera puede. Espero que ese sea el mensaje, sin duda lo va a Claro. hacer. Y yo te quería preguntar, doctor Carlos, como parte de nuestra
último bloque, que es hablar del futuro, que rápidamente nos expliques el hospital Shriners. ¿Cómo? Shriners. Les dije que al final lo iba a decir bien, sí. ¿No? ¿Cómo recibe estos casos? ¿Cómo los atiende? Yo estoy escuchando el programa y tengo una situación similar. ¿Cómo me acerco? Hay muchas formas de acercarse. Realmente el hospital no atiende como urgencias, ¿no? Todas son consultas programadas. Entonces, pueden encontrarlo en la página en internet, en la página. Vamos a sacar los enlaces en el podcast. Y también pueden buscar, me imagino, en Google. Está en Google, poner Shriners México, ya te lleva directamente a la página. Todos los detalles. Y ahí viene exactamente cómo se puede hacer una solicitud de cita de primera valoración. También está en redes sociales, en Instagram creo que es @ShrinersMX. ShrinersMX. También se puede llamar por teléfono, el teléfono creo que por acá lo tengo, es 800 465-2726. Hay algo importante que decir. No es necesariamente una situación donde sea inaccesible pagar un tratamiento de este estilo. ¿Cómo funciona el hospital? El hospital es una fundación, entonces es totalmente gratuita la atención. Entonces los pacientes pueden ir, no se paga ni un peso, toda la atención es totalmente gratuita, tanto en atención médica como estudios, como cirugías, como material de estudiantes y rehabilitación. No tiene ningún costo. Qué gran trabajo el que hace. Carlota, en tu caso, ¿tú qué crees que va a pasar en el futuro de otra niño que tenga tu situación? ¿Tú qué crees que va a vivir diferente gracias a los avances tecnológicos o la propia experiencia que ya tiene el equipo médico y los profesionales que te atendieron? Sí, no, pues yo creo que la atención, ¿no? El conocimiento que se tiene en ese hospital cada día crece más. Definitivamente es algo que puedes ver, que puedes percibir e incluso puedes sentir, ¿no? Entonces yo creo que cualquier niño que llegue ahí, ya sea con mi diagnóstico, tal vez similar o incluso completamente distinto, completamente puede salir adelante, puede triunfar en lo que desee, porque los conocimientos del hospital, lo mismo, ¿no? Se percibe. ¿Cuáles son tus planes, Carlota? ¿Mis planes? Ahorita, con relación al deporte o a tu vida profesional. Sí, bueno, mi sueño, mi meta, ¿no? Principal es ser campeona paralímpica en natación. Entonces, ahorita estoy en eso, en mi proceso de entrenamiento hacia, esperemos, los Juegos Paralímpicos del 2028 en Los Ángeles. Sí, en eso estoy trabajando, estoy estudiando psicología, quiero especializarme en deporte. Bueno, mi trayectoria como embajadora internacional, ¿no? Igual siendo la primera mexicana, eso es algo que emociona mucho, ¿no? Alzar mucho la voz justamente del hospital, ¿no? De darse a conocer. Y sí, esas son mis metas por el momento, mis planes. Entonces sí, enfocada en crecer, ¿no? Obviamente, justamente crecer para... demostrar que... Y para dar ese ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Demostrar que lo que tengo tal vez es una discapacidad, pero tengo muchísimas capacidades, ¿no? Por Entonces, supuesto, que no te detuvo y que al contrario hiciste algo excepcional. Claro, ¿no? De una calamidad o de algo que a lo mejor alguien hubiera visto de una forma muy negativa, claro. Tú lo convertiste en algo positivo. Claro, sí. Qué maravilla. Oye, pues si vas a los Juegos Olímpicos en el 2020 y si seguimos al aire, ya estás invitada aquí para platicarnos de esa experiencia, porque ese caso de éxito pues no nos lo perdemos por nada, ¿no? Sí, claro. Y de hecho hay muchísimos campeones paralímpicos, vaya, con alguna discapacidad, mexicanos y también de otras nacionalidades que son o fueron pacientes del hospital. Entonces eso es muy grande. Sí, tenemos bastantes muchísimos que han ganado aquí en México, internacional, campeones, y no solo en el deporte, sino en otras cosas que también destacan, música, arte. Entonces vemos muchos padecimientos, es algo que creo que es importante mencionar. No solo vemos PCI, displasia de cadera, piquinovar, osteogénesis imperfecta, discrepancias, alargamientos óseos, todos los padecimientos congénitos, o sea, de nacimiento, se pueden tratar, ortopédico, se pueden tratar en el hospital. Qué maravilla, pues los felicito. Carlota, ¿tienes algún perfil social, algún lugar donde puedan seguir me tu pueden caso? encontrar en Instagram como Carlota-SCAT, SCAT.
Perfecto. Y ahí encuentran cosas de mi natación y la embajaduría. Perfecto, pues muchas gracias Carlota, que es embajadora internacional del Sistema de Atención Médica Shriners Children's, y el doctor Carlos Velasco Hidalgo, que es cirujano, ortopédico, pediatra, y bueno, que nos dieron una historia fabulosa. Nos vemos en el siguiente episodio, Algoritmo Salud. Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.